Saludos, muy buenas tardes, amigos, amigas de 2x3 en Salud. Bienvenidos sean todos ustedes a este programa preparado con muchísimo cariño, como todos los fines de semana. Muy buenas tardes, Doris. Buenas tardes, Tati. Como tú dices, con mucho cariño y con mucho entusiasmo, sobre todo que estamos a final de año, ya estamos en Navidad. Miren, señores, si no hay mucha alegría, hay que construirla. Hay que buscarla. Porque nosotros tenemos razones de sobra por el hecho, como dijo alguien en esta semana, por el hecho de estar vivos ya tenemos que celebrar la Navidad y estar contentos. Estamos vivos, hemos llegado vivos a esta etapa mismo, y aunque lamentablemente se han registrado muchos fallecimientos por COVID-19 en nuestro país, hay otras familias que han tenido la bendición de que todavía el virus no la ha tocado, o sea, no los ha tocado, y yo pienso que cada persona tiene un motivo, como dices tú, Tati, para dar gracias a Dios por la situación que hemos vivido, porque este ha sido un año de muchas enseñanzas, o sea, no solamente de COVID, de saber, de adoptar nuevas medidas, de comportarnos de otra manera, sino que nos ha dejado muchas lecciones en esta vida. Sí, esa es la parte de la alegría, pero retomo tu comentario para decir que también uno no puede obviar que muchos hermanos nuestros dominicanos y en el mundo, y eso es parte de la esencia humana, se nos fueron en el 2020. Mucha gente se fue y entonces eso duele, pero uno tiene que convertir el dolor en fuerza. La resiliencia, como hacerse dicen. resiliente, ciertamente, y saber que nos toca seguir viviendo. Unos van delante, como se dice, y otros iremos detrás. Así es. Esta semana hubo nuevas medidas, Dati, el Gabinete de Política, el Gabinete de Salud de la Presidencia de la República anunció nuevas medidas. A la gente le creó un poco de confusiones en las medidas que surgieron, pero lo importante es saber que el toque de queda, sobre todo en estas provincias donde hay la mayor cantidad de casos, que las medidas se tomaron de acuerdo a la incidencia del virus en las provincias, y hay 5 provincias, incluyendo el Gran Santo Domingo, La Vega, Duarte, Monseñor Noel. Sí, bueno, son las provincias de mayor incidencia. La de mayor incidencia, que las que han estado en incidencia, recordemos que es la mayor cantidad de casos nuevos que han estado registrando. Y la verdad que el Distrito Nacional, Doris, lleva un triste liderazgo bueno, la mayor cantidad de muertes la tiene el Santo Domingo, la provincia de Santo Domingo, pero cuando unimos al Gran Santo Domingo, pues por supuesto asume tanto casos como muertes. Y lo importante es que las personas sepan que aunque se vaya a compartir, lo importante es que este año sepamos que es un año especial, que no se pueden agrupar grandes cantidades de familias, que hay que verlo así, y que cuando se haga, sea en grupos bien pequeñitos, porque se prohibieron las reuniones de más de 10 personas, y con las debidas precauciones para evitar contagios dentro de la familia. Y finalmente sobre eso, y tomando tu palabra, que no haya necesidad de imponernos cosas. Señores, nosotros sabemos que hay un confinamiento que tiene cansado al mundo, pero es un año diferente, es un año especial. Tomemos conciencia, lavémonos las manos, mantengamos la distancia en la medida de lo posible y por favor a los jóvenes, ustedes son los que tienen la mayor capacidad de infectación, los que se están contagiando. Entonces, si ustedes se contagian a los padres, a los abuelos y a todo el entorno. Sabemos que es difícil para los jóvenes, pero sí le enviamos el mensaje de que cuiden, no tener que sepultar a sus padres y a sus madres. Bueno, pues con ese mensaje a los jóvenes, a los adultos, a los niños y a todo el que nos está escuchando, a cuidarse, a protegerse, a mantener las medidas de prevención, que ya no las sabemos todo porque se han repetido muchísimas veces. Con ese mensaje nos vamos a una pausa y regresamos en unos minutos. Gracias por continuar en 2x3 en Salud y pasamos a nuestro invitado de la tarde. Es el doctor Pedro Sin. Pedro dirige el Hemocentro Nacional. O sea que hoy vamos a hablar de sangre, ese grave problema que vivimos en República Dominicana de hace años y años, cuando una persona necesita sangre o cualquier hemoderivado para una emergencia médica, pues ya todos sabemos la tragedia que significa para las familias dominicanas. Así que con Pedro vamos a hablar de eso, a ver cuándo vamos a tener el Hemocentro Nacional. Pedro Sin, bienvenido, para nosotros un placer, o sea que tú eres amigo de nosotros de hace muchísimos años. Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, 2x3 es un concepto que convoca y suma voluntades en el área de la salud. Esa es la idea. Y es importante estar aquí porque, como bien dices, la sangre, tenemos firme el proyecto por etapas para que sea en algún momento un bien público en República Dominicana.
Excelente. Eso es importante que la población lo entienda, lo sepa, porque tenemos un concepto que es dinámico, donde hay donantes y hay receptores. Así es. Entonces, debemos de articular estrategias que vayan fundamentalmente en la línea de la trazabilidad. Es decir, desde que se colecte la sangre hasta que un médico, una médica la indica y el comité intrahospitalario de terapia transfusional, entonces funciona y se le coloca. Pedro, en ese interín, entonces, procesamiento en términos de lo que es un plan maestro de producción que tenemos allá en el Hemocentro, y además lo que se llama el tamizaje, para que la sangre sea segura. Pedro, vamos a definirle a la gente primero, que quizás debimos empezar por ahí, qué es lo que es el Hemocentro Nacional, porque quizás la gente dice, ¿qué será eso? Algunas personas, digo yo, que quizás no tienen el concepto muy claro. ¿Qué es el Hemocentro? ¿Qué significa para el país? ¿Y cuál es la función de ese Hemocentro? Bien, el Hemocentro Nacional nace junto a la Red Nacional de Sangre a raíz del decreto 216-20. O sea, de este año. Sí. Entonces, el Hemocentro Nacional es, digamos, el epicentro de acopio y de distribución de la sangre a nivel nacional a través de 18 nodos. ¿A qué llamamos nodos? Exacto. A los bancos de sangre que están insertados en la Red Nacional de Hospitales, porque están dentro de los hospitales. Entonces, la sangre y sus derivados deberá llegar a todo el país bajo una estrategia, ¿verdad?, de captación, de procesamiento, de almacenamiento, de distribución y sobre todo que llegue de manera oportuna a todo el país. Pero la sangre, doctor, y hay que hacer un poquito de historia. Ese proyecto Hemocentro que está en el municipio de Santo Domingo Este, ¿cierto? Norte, donde está la ciudad sanitaria. Evangelina Rodríguez Peroso, la primera mujer médica. Efectivamente. Que la gente conoce como Ciudad de la Salud. Ciudad de la Salud. Eso es correcto. Efectivamente, tenemos años, al menos nosotros, escribiendo sobre ese proyecto. Se hicieron muchos cursos fuera del país, hubo muchas capacitaciones. ¿Cuál es el estatus? Hay que reconocer el trabajo que hicieron antecesores suyos. Gente que le antecedió a usted en el puesto, ahí estuvo el doctor Sócrates Sosa, que ha venido también a este programa otras veces. Y la ex vicepresidenta de la República. Y la ex vicepresidenta, hay que ser honestos la ex vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández, que fue quien motorizó todo eso. ¿Cuál es el estatus en este momento? Sabemos de los 18 módulos y que es necesario la donación de sangre, pero ¿cómo estamos en este momento? ¿Qué hay en este momento en el Hemocentro? Bueno, en principio estamos totalmente de acuerdo. Este gobierno y fundamentalmente la línea programática y de dirección del Ministerio de Salud, porque pertenecemos a Rectoría, tiene lo que se llama el concepto de continuidad del Estado. Claro. Está muy bien. Somos claros en eso. Muy bien. Y en un proyecto como este, lo primero era el componente gris, es decir, la estructura, el componente que tiene que ver con gestión humana, el talento humano, su capacitación. Bueno, pues todo eso y el número necesario. Todo eso ha ido avanzando. Cuando nosotros ingresamos, entonces ahora no solo continuamos con las validaciones, ¿verdad?, y las capacitaciones, sino que hemos ido sugiriendo una serie de talento humano que nos hacía falta. ¿Para qué? Para el plan maestro de producción fundamentalmente. Entonces, ¿qué es lo que ahora se requiere? Los insumos, número uno, que ya fueron requeridos y aprobados de emergencia. Y sobre todo, lo que es prácticamente el 50% del proyecto, que es el software. Porque sin informática, entonces no podemos dar seguimiento. Exacto. Y es un software muy complejo, muy robusto. La ficha técnica tiene 14 módulos, donde cualquier eventualidad que nosotros necesitemos en el país entero, desde aquí la vamos a controlar. Entonces, se trata de eso. Fue aprobado. ¿Y es costoso ese software? Sí, fue aprobado de urgencia también. Ahora viene la licitación, posiblemente en la primera semana de enero, se va a subir a la página allá en Salud Pública. Y por ser robusto y tener de 12 a 14 módulos,
debe estar rondando los 22, 24 millones de pesos. Ya fue aprobado de emergencia. Ya fue aprobado. Sí, así es. ¿Y para cuándo, Pedro, podríamos nosotros decir que el Hemocentro empezaría a funcionar? El Hemocentro lo hemos dividido en 2 etapas. La primera etapa es un plan piloto, porque hay que correr el proceso. Sí, debe ser un proceso, así mismo. Exactamente. Entonces, el plan piloto consiste allá en la ciudad de la salud, el hospital Ney Arias Lora, que requiere 400 bolsas o unidades por mes, el Reinaldo Almanzar, que es obstétrico o ginecobstétrico, que requiere 250 unidades al mes, y el Hugo Mendoza, que por ser niños, bebés, es menos, pediátrico, algunas 150. Ya lo hemos visitado en varias ocasiones, ya tenemos lo que es la proyección de ir colectando cuando se tengan los insumos para el procesamiento de la sangre y vamos a ir entonces supliendo ese requerimiento. ¿Hasta cuándo? Bueno, nosotros tenemos proyectado a que el plan piloto lo concluyamos a más tardar en abril. En abril, a más tardar, si Dios quiere, vamos a declarar la ciudad de la salud, Evangelina Rodríguez, como un área donde la sangre será un bien público. Pero esa además, es la idea. Para luego entonces pasar a Santo Domingo Este, Santiago, y lo ampliando por etapas. Okay. Y bueno, quizás ahorita vamos a hablar de lo que es la colecta. Sí, ahorita vamos a hablar de eso. Los amigos televidentes están observando que estamos hablando de sangre. No es opcional ni casual que las butacas sean rojas y que yo tenga una corbata. Doctor, pero además del software que usted hablaba de que ya está decidido la compra, ¿qué otros insumos, qué otras cosas faltan en este momento para que en abril podamos comenzar a contar otra historia con respecto a la sangre nacional? Inmediatamente recibamos los insumos, el plan piloto arrancó. Si llegaron hoy arranca el plan piloto, claro. El plan piloto está aunado al insumo principal, que es la sangre. Sí, de eso vamos a hablar. Entonces, importante, los clubes de donantes de sangre. Si ustedes me preguntaran, ¿cuántos donantes están registrados actualmente? Bueno, en 2 meses tenemos registrados 900 en un listado. O sea que ya ustedes bastante. Ya ustedes están captando donantes. Sí. Perfecto. De hecho, estamos ya a las puertas de darle apertura a lo que es el Club de Donantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y el que quiere ser donante en este momento, Pedro, ¿cómo hace para acercarse a ustedes? No, eso es facilito. Tenemos una dirección de portal que pueden entrar, pueden ir al Hemocentro o pueden ir a cualquier nodo. Sobre todo el nodo Ney Arias Lora, que es el primero que vamos a utilizar a los fines de... Vamos entonces la semana ¿Por qué se llaman nodos ahora y no banco de sangre como siempre lo hemos conocido? No, porque el concepto nodo es el siguiente. Cuando tú tienes un hospital, ¿verdad?, que lo utilizas como nodo, nodo es que va a servir de transferencia y distribución. Va a captar. Nosotros vamos con nuestras guaguas, tenemos unas unidades móviles bastante numerosas, entonces para procesar y luego entonces ir al nodo con la sangre procesada y ellos distribuyen. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que Robert Rick Cabral sea un nodo, ¿verdad? Entonces ahí llegará y se va a distribuir a la maternidad, a la IBAR. Ok. Son puntos de distribución. Sí, tiene que ser necesariamente así. Es una estrategia dinámica, donde permanentemente tú puedas decir, desde acá, en el hospital de San Juan de la Maguana, por ejemplo, tiene en almacén 4 unidades de paquete globular, O positivo, que es lo más frecuente, el 47% aproximadamente, son O positivo, el A positivo en segundo lugar, cerca de 24%, y el B positivo, ¿verdad?, cerca de un 6-7%. Nosotros no tenemos inmunotipaje todavía a nivel nacional, pero en poblaciones parecidas a la nuestra, eso es lo usual. Se extrapola. Y eso lo vamos a hacer también, desde el Hemocentro. Vamos a investigar eso. Una parte preocupante, o sea, aquí no existe una cultura de donación a ningún nivel. La gente nada más es buena en la República Dominicana y solidaria, pero eso no ha sido trabajado desde la rectoría del sistema de salud. Entonces, ¿no pretenden ustedes como ponérsela fácil? Porque, por ejemplo, tú me dices, bueno, hay una unidad para que la gente vaya a donar a la ciudad sanitaria,
la ciudad sanitaria, que al lado, ¿cómo se llama? La ciudad de la salud. Pero ¿cómo ponérsela fácil a la gente para que pueda donar? No habrá centros de acopio, por ejemplo, en plazas comerciales, porque hay que ponerla fácil para que la gente pueda entregar. Nosotros tenemos una unidad de promoción y muy pronto vamos a tener una unidad de comunicación. No voy a mencionar la empresa, pero hay una gran empresa que está vinculada a la salud, que tiene cerca de 4.500 empleados y todos son jóvenes. Está en una zona franca. Ya en el día de ayer sostuvimos una conversación y va a servir en ese nivel empresarial para tener un club de donantes. Nosotros pero tenemos eso no va dos. a privatizar la sangre, doctor, porque el miedo que nosotros tenemos no ve una tendencia como todo mucha alianza público-privada, pero a veces da un poquito de miedo que como esas tendencias a la privatización de todo, no va a ser privatizada la sangre. Miren, nosotros confiamos, porque aquí, como bien tú dices, hay una problemática. ¿Con qué yo he comparado la situación de la sangre? La he comparado con el dengue. Aquí se promociona para la salud y para la prevención del dengue cuando hay un brote. No, dengue es endémico. Tiene que ser los 365 días del año. La sangre será igual. ¿Que dónde entra la educación? No será nada más el 14 de junio, que es el Día Mundial del Donante. No, no. A partir de ahora, todos los días nos tendrán en todas las áreas. Los camiones de colecta, ustedes me llaman. Tenemos acá en la televisora 30 jóvenes que quieren donar. Yo te lo coloco ahí, el camión de colecta. Perfecto. Tenemos 2 con 4 sillones. Miren, el COVID-19 ha mermado el ímpetu que llevaba el proyecto, pero no lo va a detener. Lo ha mermado todo. Sí, pero en el caso que nos ocupa de la sangre, pero no lo va a detener. O sea que tenemos lo que se llama la colecta extramural, que es a lo que tú te refieres. Cualquier lugar, empresa, pública, privada. Tenemos clubes de donantes en las universidades y en grandes empresas. Sí. Pero entonces Pedro, vamos a hacer alianzas estratégicas. Exacto. Aparte de esas alianzas estratégicas, a la gente hay que crearle conciencia, hay que hacerle ver la necesidad y la importancia de donar. ¿Tienen ustedes diseñado conjuntamente con ese plan piloto que va a empezar ya en esos hospitales algún programa educativo dirigido a ir creando conciencia, empezando por los niñitos quizás, pequeñitos, para que crezcan con la... Eso es importante. Dentro del plan estratégico, como tú mencionas, estaremos visitando las escuelas y los colegios. ¿Por qué? Porque al niño hay que irlo educando. Entonces, vamos a ir grabando esos niños hoy para dentro de 10, 14 años, cuando ya sean adultos, porque la donación va de 18 años a 65. Las mujeres pueden donar 3 veces al año y el hombre 4 veces al año. ¿Verdad? Y aprovecho ahí mismo, el que está tatuado, en mi época de estudiante, estaba prohibido donar, no. Y el que tenía arete y esa cosa. Si usted se tatuó y ese tatuaje tiene 1 año, se le hacen las pruebas y si está negativo, usted puede ser donado. Y si tiene su aretico, su... Sí, no importa. Eso, el tiempo y además las pruebas. Las pruebas son importantes porque la sangre en el tiempo ha ido mejorando en su tecnología. Por ejemplo, los ácidos nucleicos, ¿verdad? Que encarecen un poco el producto, pero no importa. Anticipan partículas virales que con lo que tenemos ahora normalmente tú no la puedes observar. Y ahí está la hepatitis B y la hepatitis C. Entonces eso nos garantiza. Lo vamos a tener allá. ¿Es seguridad? ¿No han pensado ustedes en una especie de estrategia de información, educación y comunicación, una IEC, como se decía antes, de manera que puedan tener a nivel mediático incluso una campaña permanente, aunque sea donada por los medios de comunicación, porque la sangre es un bien público que todas la podemos necesitar? Es con un cintillo en la televisión. ¿No han pensado en eso, que los canales donen eso al Estado Dominicano? Nosotros vamos a cambiar, y qué bueno que tú lo dices, vamos a cambiar el cintillo. Se necesita urgente sangre O positiva, hospital, clínica tal, por un mensaje que diga que hoy es por ti y mañana por mí. Donar es salvar vidas. Así es. Entonces hay una plataforma que ya se está finalizando su estructura en el Ministerio de Salud Pública, está también la de TICS y la DGCIT, y vamos a tener una plataforma también nosotros. Ya nos entrevistamos con alguien que está trabajando ese tema en Santiago, fabuloso, un joven, y entonces ya nos entrevistamos con él, él vino, y todo eso saldrá en enero a la luz. Bueno, seguro, Pedro, pues vamos a pedirte un permisito, Pedro, nos vamos a una pausa bien breve y regresamos en un momentito para que sigamos hablando de sangre y sus derivados.
que a veces la gente nada más habla de sangre entera, pero sabemos que también hay otras necesidades en el país. Regresamos en un momentito. Continuamos esta conversación, técnicamente una entrevista con el doctor Pedro Sin, director del Hemocentro. Pedro Sin es hematólogo, esa es su especialidad como médico, y tiene la responsabilidad del Centro de Hematología. Doctor, la sangre, buscar sangre, la gente la valora en la República Dominicana cuando la necesita. Se había hablado en el pasado de que ahora se iba a trabajar para que la gente no buscara la sangre, sino que la sangre llegara donde está la gente. ¿Ustedes van a seguir con eso, que la gente no tenga que seguir haciendo un calvario, yendo a medios de comunicación, poniendo en las redes sociales se necesita sangre, diciendo cuánto cuesta? ¿Cuál es el costo también de la sangre, doctor? Bueno, el costo de la sangre oscila entre 3,000 y 7,000 pesos un paquete. ¿Y por qué? 7,000 pesos cuando se le hacen ácidos nucleicos, eso lo encarece. Pero para que la población entienda, la venta de la sangre está prohibida por ley. Ese pago que se hace es por los insumos que se invierte en el procesamiento. Para hacerle los análisis y ver que no tenga ninguna bolsa, contaminación. El bajante, etcétera, etcétera. Pero es una calamidad pública cuando una familia necesita, sobre todo de forma urgente, sangre para mamá, papá, abuelito, abuelita, etcétera, ¿Y siempre de noche que se etcétera. necesita, doctor? ¿Por qué? ¿Siempre? De noche que se necesita la sangre, yo no sé qué es lo que ustedes ven. Bueno, los fenómenos cardiovasculares también se presentan, pero eso tiene que ver también con otra dinámica. Pero por eso nosotros los médicos, las enfermeras, las farmacéuticas, las bionalistas, el sector salud es 24/7. Exactamente. El Hemocentro va a ser 24/7. Va a amanecer allá un personal, ¿verdad? Debidamente capacitado, porque no puede esperar. Pero bueno, la sangre como bien público es lo que tú dices. No hay que ir a buscar donantes. Se supone que tú vas al hospital, digamos, Darío Contreras, para poner otro ejemplo. Sí. Entonces, en el Darío Contreras, cuando ya entre dentro de los nodos, si tú ameritas o algún ser humano, alguna dominicano sangre, deberá estar ahí en el banco de sangre. No tendrá que salir a buscarla. Es un proceso... O sea, que ya la gente no tiene que salir como loca con un donante no tendría que no salir tendría porque es por cuando etapas, empiece, exactamente. Es por etapas. Exacto. Yo en una reunión recientemente dije que debemos de iniciar bien, hacerlo bien desde la primera vez, desde la primera etapa, para no festinar, para no un proceso. Colocar en debilidad. Es un proceso. Entonces, a veces se dan situaciones y lo que yo digo es, tenemos que cumplir el plan. Dentro del plan, ¿verdad? Si nosotros logramos adquirir más rápido algún insumo o alguna estrategia o alguna capacitación, obviamente se va a acelerar. Exacto. ¿Verdad? Más de lo debido. Pero no debemos ser reactivos con la sangre, porque así como la sangre puede producir reacciones, entonces debemos de procesarla debidamente para evitar ese tipo de complicación y que transfundamos lo que necesita el paciente. Eso te iba a preguntar, Pedro. Aquí generalmente se habla de sangre entera, pero sabemos que hay muchas dificultades al momento de requerir plaquetas y de requerir cualquier otro hemoderivado. ¿Cuáles son esos hemoderivados que ustedes como Hemocentro van a ir separando y que las personas van a tener acceso a eso? Bueno, hablar de las plaquetas es hablar del principal golpe de bolsillo para los ciudadanos Muy y costoso. ciudadanas. Está oscilando entre 21 y 23 mil pesos una unidad. ¿Eso es por la tecnología que se hace costosa? Sí, que le va a inferir entre 60,000 y 90,000 plaquetas. ¿Eso es lo mismo que aféresis, doctor? La aféresis es el procedimiento mediante el cual podemos hacer separaciones. Perfecto. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, es importante nosotros, por ejemplo, sangre total, que es lo primero que se colecta. La sangre total, ya en países donde está, digamos, diseñado procesos como esto, es en menos del 10%, porque todo va a procesamiento. Entonces, lo que más se utiliza es el empacado de hematíes o paquete globular, como lo conocemos aquí en el país, es lo principal, porque lo que se necesita más frecuentemente es oxígeno, y el oxígeno está transportado por la hemoglobina que está contenida en el glóbulo rojo. O sea que lo que se necesita el paciente más frecuentemente, glóbulos rojos. Pero también está el plasma fresco. En pacientes, por ejemplo, que necesitan plaquetas rápidas, el plasma fresco,
¿verdad? Se la puede proporcionar, o algún trastorno de la coagulación. El crioprecipitado, que dura mucho más tiempo, lo podemos dejar ahí hasta que lo vayamos a utilizar, y fundamentalmente las plaquetas. Nosotros en el plan piloto, no por aféresis la plaqueta en principio, pero vamos también a colectar plaquetas por el método tradicional, plasma y paquetes globulares. Entonces eso va a ser el proceso en lo que llegan los insumos y esta parte para fraccionar por aféresis, sobre todo las plaquetas. En el mundo de la hemato-oncología y la oncología, entre otras especialidades, la infusión de plaquetas es muy frecuente, porque las plaquetas pertenecen a lo que llamamos coagulación primaria. La coagulación tiene 3 fundamentos. La parte vascular del endotelio, que esté debidamente fisiológico, normal, las plaquetas, que es la coagulación primaria, y los productos plasmáticos, las proteínas de la coagulación, que pertenecen a la coagulación secundaria. Doctor, el tema de la sangre, la complejidad que implica la sangre en la República Dominicana, nosotros tenemos el tema de los accidentes de tránsito. ¿La donación tiene que ser necesariamente, es una pregunta tal vez técnica y tal vez, tiene que ser necesariamente de donante? Es decir, una persona se accidentó, yo no puedo colectar la sangre de esa persona que se accidentó, tiene que ser necesariamente una persona que esté bien y vaya. ¿Cuáles son los criterios? Esa es la pregunta, para la donación de sangre, para tener sangre buena. Bueno, el primer criterio ya lo mencionamos, la edad. Mayor de 18 años. 18 y 65. O sea que yo puedo donar todavía, Doris. No ¿Seguro, Pedro? Sí, yo puedo. Lo digo públicamente, todavía. Ya el año, ya dentro de 2 años no. Ya, o sea no, no den más detalles, no den más detalles, porque ahorita va a pedir que Tati y yo demos detalles también. Entonces, bueno, pues entonces, ya dijimos también que en el caso de la mujer puede donar 3 veces al año, en el caso de los hombres 4 veces al año. Okay. Ahora bien, nosotros en el Hemocentro la contextura física del ser humano no tiene que ver para las plaquetas, lo ideal sería personas jóvenes que tengan buena estatura, que sean delgadas. La hemoglobina, no importa que tú seas muy delgada, tiene la hemoglobina dentro del ámbito normal, ¿verdad? Y el hematócrito, porque se hace un hemograma previamente. Sí, Entonces, fíjate, nosotros en el Hemocentro vamos a tener un stock para cuando ocurra lo que dice Altagracia, un accidente que se precise. Ahí vamos a tenemos 4 unidades motorizadas que van a estar 24 horas donde se requiera. Pero a esa persona que lamentablemente que murió en un accidente de tránsito, ¿yo le puedo tomar la sangre? No, para nada. Murió, no, tiene que ser fisiológicamente, tiene que estar en estado claro, fisiológico. Pedro, hablemos de déficit, que tanto se ha hablado en República Dominicana del déficit de sangre. ¿Cuál es la necesidad real, anual, que tiene República Dominicana y qué cantidad se está colectando en este momento en nuestro país? Bueno, el déficit está rondando ya los 190,000 fundas o paquetes. Es mucho eso. Muchísimo, por año. Y lo peor de todo es que es por reposición, la captación. Es decir, que hay que salir corriendo a buscar un donante. Emergencia. Entonces, después que consiguen los donantes, van al banco, entonces te van a entregar una sangre que ya está procesada, se colecta la de tu donante y entonces hay que hacer pago del procesamiento. Entonces, la sangre voluntaria está muy por debajo. Yo creo que está colocada cerca de un 7% o menos. Y eso es grave. Voluntaria. Eso es grave. Por eso hemos hecho mucho énfasis en los clubes de donantes. O sea, conseguir 900 en 2 meses es bastante importante. Doctor. Entonces hay que organizarlo, se le está llamando, y qué bonito, la juventud dominicana, la juventud, y tengo que decirlo, ha dicho presente. Ellos nos llaman. ¿Cuándo es que tengo que ir a donar? Oigan bien, bien. Los jóvenes saben ya, porque yo en las aulas antes de COVID, allá en la Universidad Autónoma, yo preguntaba en el aula, ¿quiénes han tenido alguna dificultad con papá, mamá, algún amigo, hermano, abuelo, abuela, para buscar donantes? Y es igual que la diabetes, más del 70% levanta la mano, es increíble. Claro, por Entonces, debemos de convocar y sumar estas voluntades. El país, la República Dominicana, históricamente, ha sido un país solidario. Y nosotros apostamos a eso. Pero, como dice Altagracia, hay que llevarle la información. Tenemos una serie de souvenirs, de brochures, de sueltos, para cada vez que vayamos a un lugar,
que ya estamos asistiendo. Por ejemplo, tenemos una reunión la semana próxima en la comunidad de Villamella, que está frente al Hemocentro. Entonces no es correcto que haya un Hemocentro y la comunidad no esté organizada. Vamos para allá, vamos a organizar. Doctor, ¿cuáles son las enfermedades, las patologías que más sangre requieren o que más demandan sangre? Tal vez sea la pregunta correcta. ¿Y cómo anda la mortalidad a causa de la deficiencia de sangre en la República Dominicana? Vamos a contestarte diciendo por especialidad, y así es más fácil. Bueno, las especialidades traumatológicas, quirúrgicas, la gastrointestinal, obstetricia y hematología oncología. Son las que más utilizan. ¿Eso es cáncer? Sí, sangre. Mira, no tenemos una estadística, pero yo puedo decir aquí con propiedad y con tristeza que en mi práctica pública yo he tenido casos, no son numerosos, donde hemos tenido pérdida en un momento determinado, cuando se precisa de este componente vital, no ha estado y el paciente ha fallecido. O sea, es cierto. Pueden fallecer y han fallecido y fallecen en un momento determinado, ¿verdad? Pacientes por falta de sangre. Pedro, en el pasado se hablaba mucho de contaminación, que lo transfundieron y se contaminó con un virus, con una infección. ¿Cómo anda eso en este momento? Lo primero es, como punto cultural, ustedes han escuchado y el pueblo hablar de pintas. Eso era cuando eran botellas de cristal, ¿verdad? Que se acumulaban. Que dicho sea de paso, se podía cuantificar más el contenido de cantidad. La botella. Sí, pero la bolsa ha mejorado mucho ese proceso de menos manipulación, menos procesos infecciosos, y entonces eso se llama tamizaje. El tamizaje. Entonces todo lo que es hepatitis A, B, C, todo lo que es VIH, todo lo que es HTLV1, HTLV2, BDRL, citomegalovirus, todo está cubierto ya para garantizar lo que se llama la sangre segura. O sea que se ha reducido bastante las infecciones. Sí, definitivamente. Y las reacciones también, porque recuerden que cuando te ponen sangre, aunque sea de tu mismo tipo, tú tienes tendencia a hacer lo que se llama aloinmunización. Porque es un producto, la sangre es un tejido, ¿verdad? Y hay subgrupos que cuando no se hacen, entonces tú puedes crear de alguna manera anticuerpos, y eso despierta también lo que es las citoquinas, las interleuquinas, que son procesos normales del organismo ante la entrada de un cuerpo extraño que, aunque sea macheado, como quiera, y el factor de necrosis tumoral. Y eso hace que muchos pacientes tengan un poquito de fiebre. Se incrementa un poco la temperatura. No hay que quitarle la transfusión. Usted la detiene, le puede colocar antihistamínico, porque si tú lo estás transfundiendo porque lo necesita. Ya. Entonces doctor, hay que tener cuidado con eso. Vamos a pedir su anuencia, nos vamos a unos mensajes comerciales y cuando regresemos venimos con la regulación. ¿Cómo se hará la regulación, por ejemplo, de los laboratorios privados? Habrá una ley de sangre que sea abogado por eso, y el tema de la cobertura de la seguridad social. Esos son los aspectos que trataremos, entre otros, en el próximo segmento. De manera que volvemos ahora con el director del Hemocentro, el doctor Pedro Sin. Seguimos conversando con el doctor Pedro Sin, hematólogo, director del Hemocentro Nacional. Doctor, las regulaciones en el país para que haya una garantía de un manejo adecuado de la sangre una vez funcione el Hemocentro Nacional, y cómo administrativamente se va a sostener el Hemocentro Nacional. Bueno, la ley existe realmente. Fíjense que no se puede vender la sangre, eso es producto de una ley, pero el decreto 216-20 es taxativo en el sentido de que se ha conformado la Red Nacional de Sangre, y el Hemocentro Nacional es el centro que va a estar tocando bancos privados y públicos, donantes y clubes de donantes, y además, algo importante, las unidades de transfusión que funcionan en todos los hospitales. De manera que el Hemocentro tiene una responsabilidad, ¿verdad?, en lo que es este ámbito institucional. Alguien me preguntaba, y yo lo puedo decir públicamente: Pedro, ¿y qué van a hacer con la Cruz Roja? No, la Cruz Roja está ahí. A propósito, muy lamentable el fallecimiento de doña Ligia, fue mi profesora de bioquímica, y entonces lamentamos mucho. Pero no, es que cuando se habla de sangre,
Yo creo que en el futuro, muy pronto, Y los laboratorios privados van se a va a seguir. hablar de Hemocentro, pero ahora mismo de Cruz Roja, ¿verdad, Altagracia? Sí. Sí, pero Entonces lo que hay que hacer es que ellos, como banco de sangre, al igual que los demás privados, ¿verdad? Exacto. Tienen que estar bajo las normas que establece el decreto 216, porque tiene sus normas, -20. Y el Hemocentro es quien va, de alguna manera, a regular. Son como el rector. El Hemocentro será el rector de todo lo que Es una tiene. palabra que no me gusta utilizarla, pero me gusta escucharla en tu voz. Sí, Ok, porque como la rectoría. política no giraría alrededor. La gente por historia cree que es la Cruz Roja, pero la Cruz Roja es una institución, Sí, una haremos, especie de... haremos alianzas estratégicas, Altagracia. Perfecto. Miren, República Dominicana tiene suficientes problemas que hay que afrontar. Es como dice el proverbio hindú, para el éxito, lo más importante, entre muchas cosas, son los desafíos que tenemos que afrontar, el amor que tanta falta nos hace y los sueños que hay que hacerlos realidad. Entonces, vamos a aplicar los fundamentos de la calidad y uno de ellos es no solo el trabajo colectivo, sino el envolvimiento de todos. Y vamos a empujar hacia una misma dirección. Esto es muy complejo, ¿verdad? Y toca muchas aristas, pero si juntos, sobre todo ese potencial tan importante que es los medios de comunicación, todos, televisivos, escritos, radiales, ¿verdad? Tenemos que aunar esfuerzos, porque a la verdad, vuelvo y lo repito, es una calamidad cuando usted tiene una urgencia de una transfusión, que puede ser desde un accidente obstétrico, puede ser un problema de salud clínico, o que te vayan a operar y tu hemoglobina no esté dentro del rango. Entonces, miren, debemos de hacer un esfuerzo. Desde el Hemocentro Nacional y fundamentalmente el Ministerio de Salud Pública, tenemos claro que en cuanto a política pública, en el ámbito de la salud, la sangre tiene que iniciar el proceso con toda la firmeza y el rigor para que sea un bien público. Y el pueblo dominicano, si no lo ha entendido, yo puedo ser más específico, algún día, con el esfuerzo de todos, la sangre será un bien público, es decir, será gratuita. Y estamos firmemente en ese propósito. Doctor, porque un pobre no puede estar buscando 3,000 pesos, aparte de los donantes, que es donde menos cuesta. Preguntaba Doris también, cuando introdujo esta parte del programa, cómo se va a gestionar el Hemocentro también, la parte administrativa, de dónde salen los dineros, la parte presupuestaria. Sí, eso es lo bueno de la entrevista con 12 entrevistadoras, porque aparte de tener conocimiento de causa, dan en la diana. Miren, esto es un proyecto que no se puede lograr sin un sustento. Entonces, veamos. Yo tengo una reunión la semana próxima con SENASA, que acaba de completar casi 7 millones. Sí. ¿Verdad que sí? Entonces, completó la meta de los 2 millones. Con los 2 millones llegó y ahora son casi 7 o 7. Entonces, con el doctor Santiago Jacín tenemos una reunión. ¿Por qué? Porque toda sangre, atención, procesada por el Hemocentro, ¿verdad? Si usted tiene el plástico, por ejemplo, del ámbito público, que es SENASA, entonces ese procesamiento SENASA lo tendrá que colocar en la cuenta del Hemocentro, que puede estar en el ministerio o donde sea. Entonces, eso, señores, el procesamiento, el plan maestro de producción es costoso. Entonces, a ver, ojalá no equivocarme, pero en estos momentos el subsidiado en SENASA por cada proceso son 1.700 pesos. Y el contributivo, 2.300. Pero eso no da, como dice el pueblo. Entonces, Salud Pública también tendrá que volcar un presupuesto con las proyecciones que iremos haciendo en el tiempo. Pero están también, o sea, SENASA sabemos que ahora mismo es la aseguradora con mayor cantidad de afiliados por los 2 millones de subsidiados que acaba de completar. Felicidades a SENASA. Pero, ¿y las demás ARS, las de ADARS, por ejemplo, y otras ARS privadas? ¿Qué se va a hacer con ellas para que la sangre también tenga cobertura? Ese procesamiento de la sangre que dice usted que es la que tiene un costo. Ha habido mucha distensión e inquietud con las ARS privadas, y eso yo lo sé. Yo tengo un concepto quizás diferente. El concepto que yo tengo, digamos personal, es que debemos acompañarnos todos. No hay por qué rechazar ningún componente que tenga vínculo con la salud. Las ARS privadas tendrán, ¿verdad? Porque es una ley
¿verdad? Y está ahí el proceso para la aplicación de ella. ¿Ha empezado tú a tener conversaciones con sí, ella o encuentros? Sí. De hecho, cuando yo fui presidente del Colegio Médico, me reuní varias veces y ellos se encontraban extraños que yo decía, debemos acompañarnos. Eso es un criterio personal. Yo dije en un programa de televisión hace unos años que las ARS son como Haití. Y una periodista me dijo, pero Haití es un estado fallido. Dicen eso, Pedro. Yo no me refiero como estado, yo me refiero a territorio. ¿Va a desaparecer? Vínculo. No, las ARS tampoco. Pero entonces, también vamos a acompañarnos también hay que dentro hacer del proceso precisión. Y cumplir la ley. También hay que hacer una precisión, discúlpenme los dos, Ajá. que no es decir, las ARS no hacen nada por su cuenta, tiene que ser que esté incluido en el plan. Está. O sea, que si está ellos incluido están.í, entonces las ARS es las conversaciones para que lo cumplan. Ellos están. O sea, que ellos están. Que el procesamiento de la sangre debe estar cubierto por la seguridad social. Está incluido dentro del plan de servicios de salud. Debe de ser así, además yo creo que debe ampliarse. Que debe ampliarse. Pedro, con relación al COVID, para no dejar de mencionar el tema del momento, hemos visto cómo se ha incrementado en las redes sociales, en los medios de comunicación, la petición de sangre. Sabemos que las plaquetas se estaban utilizando, no sé si sigue ese proceso como tratamiento en algunos casos, pero vemos que se ha incrementado el aumento de petición de sangre. ¿Con el COVID ustedes han visto una mayor demanda de sangre en el país? No, con el COVID lo que más se ha demandado es el plasma. El plasma, perdón. El plasma de convaleciente, es decir, persona que le ha dado COVID, ¿verdad? Y entonces ese plasma debe de tener. Lo que pasa es que no se sabe con certeza la cantidad de anticuerpos para contrarrestar. Todo es experimental, entonces, un ensayo. Sí, pero lo que debemos de procurar, y ojalá así sea, es que en los casos graves el plasma funcione. Y eso no está demostrado todavía. No está demostrado. ¿Y la investigación, Pedro? ¿Qué papel va a jugar en el Hemocentro Nacional? Bueno, tú sabes que esa es mi pasión. Desde 1986 yo soy profesor en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y también en posgrado. Y entonces me parece que no hemos hablado de ese tema, porque es un tema muy amplio el de la sangre, la capacitación. O sea, ¿realmente se está indicando la sangre al paciente que realmente lo necesita? Yo creo que la más de las veces sí, pero en otras ocasiones no. Entonces debemos de capacitar. Yo tengo un sueño, que lo haremos realidad, y es elevar a ámbito académico, cuando ya se aperture el Hemocentro, nos vamos a habilitar ahora en enero vamos a estar habilitados. Perfecto. Y la apertura formal entendemos que será en marzo, cuando ya el software esté disponible. Doctor, ahora bien, importante, un diplomado en terapia de transfusión. Doctor, pero usted no nos dijo, y estoy retrocediendo a la pregunta de Doris, ¿cuál es el presupuesto que va a tener el Hemocentro? No, todavía el Hemocentro no tiene presupuesto. Yo le decía al ministro en estos días, recuerda que ni siquiera tengo caja chica. Y él me decía, no, eso viene. Pedro, entonces eso hay que correr un poco el proceso, ¿verdad? Para entonces decir y proyectar la parte inherente a las ARS, a servicios, ¿verdad? Y la parte de presupuesto. Perfecto, Pedro. Ministerio. Se nos terminó el tiempo. Un último llamado final, una exhortación final a la población dominicana para ya terminar el programa. Sabemos de las inquietudes, del dolor de cabeza y de la tristeza que representa a una familia dominicana cuando debe y tiene que buscar, procurar donantes, procurar sangre. Este es un proyecto que lo estamos agilizando, lo estamos llevando con la prontitud que requiere, pero debemos hacerlo bien y por etapas. La deuda social de la sangre en el país ha costado muchas lágrimas y tristeza. Necesitamos el apoyo tuyo. A ti, joven dominicano, acércate, nosotros también iremos a tu comunidad, al país entero, porque necesitamos de esa solidaridad, porque hoy será por ti y probablemente mañana por mí, de manera que donar, no lo olviden, salva vidas. Bueno, pues muchísimas gracias al doctor Pedro Sin, director del Hemocentro, la institución que está llamada a resolvernos a los dominicanos el problema de sangre, por participar y orientarnos a todos los dominicanos y pedir la donación sobre el tema sangre. Gracias a ustedes, gracias al doctor primero por aceptar la invitación y venir a orientarnos, y muchas gracias a todos ustedes por participar en este programa preparado como siempre con cariño. Nos vemos, Doris Pantaleón y una servidora Altagracia Ortiz, el próximo sábado a la misma hora por este mismo canal.